Tardes a todas y a todos los hermanos que están en estos momentos en el Centro de Estudios Teosóficos Guadalajara, a todas y a todos aquellos hermanos que están en estos momentos conectados a través del Zoom, que se irán conectando a lo largo de esta videoconferencia y que posteriormente verán la misma en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook y en las redes sociales. El día de hoy, 5 de abril del año en curso, continuando con los estudios de esta charla, esta serie de conferencias, este curso sobre salud y curación esotérica. El día de hoy nos corresponde continuar. Ya vimos los textos de mi hermano Geoffrey Hodgson, donde él nos da recomendaciones para la salud. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son las recomendaciones que nos da Alice Bailey. Vamos a analizar algunos de los textos de Alice Bailey, que pues el día de hoy analizarlos a profundidad y detalle sería una empresa titánica, porque tiene muchos libros muy interesantes. Ella tiene La curación esotérica, El alma y la cualidad de vida, El alma y su mecanismo, pero vamos a citar nosotros una obra de ella que se llama Reflexionen sobre esto. En esta obra de Reflexionen sobre esto, ella hace un compilado, es un glosario de términos esotéricos, donde para no leer todos esos libros que ella nos ha escrito, nos vamos a remitir para estudiar conceptos generales. Entonces, vamos a remitirnos primeramente, esta obra que ustedes tienen en pantalla es la obra de La curación esotérica, y en la página número 80 del PDF, esa porque es un libro de 423 hojas, en la página número 80 hace una breve reseña de cuáles son las leyes y reglas de la curación. Este maestro nos dice, el maestro tibetano a través de Alice Bailey, que parte de su trabajo que él viene desempeñando como auxiliar del maestro KH en el segundo rayo, en colaboración con otros maestros de sabiduría, es presentar en esta era de Acuario, a través de sus libros azules, lo que es la psicología esotérica. ¿Qué es la psicología esotérica? Es la ciencia del alma, pero no solamente del hombre, sino de los logos, de los reinos, y de todas las cuestiones que tienen que ver con el ámbito espiritual. Él nos dice a través de Alice Bailey que ese fenómeno de los 7 rayos son las 7 cualidades de Dios, y que cada reino, cada plano, cada dimensión, sin duda estamos nosotros expuestos a resolver determinado tipo de karmas y determinado tipo de problemas. Entonces, él a grandes rasgos en este libro nos habla que pues, la enfermedad no es exclusivamente del ser humano, sino que todos los reinos inferiores a los super reinos, a los reinos débicos, a los reinos de los espíritus, las almas ya propiamente en potencia, pues estamos sujetos a esas condiciones kármicas de salud. Estamos oscilando entre esa dualidad, pobreza, riqueza, felicidad, desdicha, placer, dolor. Entonces, se dice, él nos dice precisamente en esta página 80, que hay leyes precisamente que rigen a la curación, y hay leyes que rigen a la salud, vaya. Entonces, estas leyes y estas reglas, ahorita las vamos a leer. Nos dice la primera ley, el maestro tibetano a través de Alice Bailey, que, vamos a subrayarla, toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Ya lo habíamos dicho en textos anteriores, que la enfermedad es cuando se exacerba la personalidad, cuando niega la actividad del alma, cuando niega este individuo que es un ser superior, que tiene un espíritu, tiene un alma, y que esa alma se encarna en sucesivas personalidades. Nos dice, esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. Fíjense, esto es algo muy interesante. Entonces, el reino mineral, vegetal y animal y humano, surge la enfermedad cuando ese ser de ese reino inhibe la vida del alma. Y ahorita dirán ustedes, bueno, ¿qué es el alma? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, la definición de alma que nos da el maestro. Y voy a dejar yo a consideración de ustedes para que lo lean en su casa estas dos obras, El alma como cualidad de vida y El alma y su mecanismo. El alma y cualidad de vida, ahí aborda el tema del alma a través de todos los reinos. Aquellos que estudiamos teosofía sabemos que en los reinos mineral, vegetal y animal existe lo que se denomina el alma grupal.
un depositorio de energía donde suministra vitalidad, suministra energía a un determinado número de cuerpos. O sea que un alma grupal mineral pues le da vigor a un determinado número de cuarzos, a un determinado número de mármoles, a un determinado número de piedras, de diamantes, de rubíes, de material radioactivo. Un determinado número de cuerpos de ciertas rosas, helechos, alcatraces forman un alma grupal de ese género. Y en los animales un determinado número de cuerpos forman un determinado número de especie. Y en el humano, a partir de que pasa esa alma grupal por esos estadios de conciencia, puede llegar a cabo lo que se denomina la individualización, que es cuando pasa esa alma grupal animal a ocupar un solo cuerpo humano. Entonces, aquí nos está diciendo Alice Bailey, el tibetano, que la enfermedad es el resultado de la vida del alma y que esto se aplica a todos los reinos, mineral, vegetal, animal y humano. El arte del curador, aquí nos da un indicio, consiste en liberar al alma a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. O sea, nosotros nos constituyen átomos, células, órganos, sistemas, y ese conjunto de conglomerado de organismos constituyen una forma determinada. O sea, mi cuerpo físico es ese conjunto de sistemas, órganos, células y átomos. Entonces, este arte del curador ya nos está dando aquí un indicio de que el arte del curador es liberar el alma a fin de que su vida pueda fluir en esos cuerpos. La ley número 2 nos dice que la enfermedad es el producto de 3 influencias y está sujeta a ellas. O sea, ya acá nos habla de que la enfermedad fue la inhibición de la vida del alma, pero hay 3 influencias y está sujeta a ellas. Primero, el pasado del hombre, ya hablando de la enfermedad del hombre, en que paga el precio de antiguos errores, o sea, el karma. Segundo, su herencia donde comparte con todo el género humano estas contaminadas corrientes de energía de origen grupal, o sea, el karma no solamente personal, sino el karma del género humano, el karma grupal. Y el tercero, su participación con todas las formas naturales de aquello que el Señor de vida impone a su cuerpo, o sea, un karma mayor. ¿Cuál es? El de logos planetario y a su vez el de logos solar. Estas 3 influencias o 3 karmas son denominadas la antigua ley de participación del mal, cuando nosotros, dice el tibetano, que en nuestras primeras encarnaciones fuimos malos, fuimos magos negros, por ignorantes, por inconscientes, por haber hecho uso indebido de esas potencialidades, esas capacidades. A eso se refieren muchos textos como los ángeles caídos. Entonces, ese karma individual es la antigua ley de la participación del mal y que algún día esta ley debe ceder su lugar a la nueva ley del antiguo y predominante bien, que reside detrás de todo lo que Dios ha creado. Dice, esta ley debe ser puesta en vigencia por la voluntad espiritual del hombre. O sea, esa dualidad en la que nosotros participamos está presente. No podemos negar que en el pasado cometimos errores. Pero no solamente la cuestión kármica se remonta a nuestra responsabilidad, sino que la responsabilidad de la humanidad como un solo ser, a la responsabilidad del logos planetario en el que estamos evolucionando y a su vez estamos compartiendo el karma del logo solar. Entonces, pensar que yo puedo liberarme de mi karma y la humanidad que siga el suyo, o el logos planetario, el logo solar, pues es un espejismo, es una ilusión, porque todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser en estos seres más grandes, más excelsos. Es como si dijera, el ojo, yo estoy sano y que todo el cuerpo se enferme, ¿no? O sea, eso es. Sin embargo, una unidad consciente, un espíritu, puede él purificar de forma responsable sus vehículos. En consecuencia, pues se aligera su karma, pero sin embargo está sujeto a la ley grupal. La tercera ley dice que las enfermedades son efecto de la centralización básica de la energía vital del hombre.
es como congestiones de energía vital, de prana. Del plano en que dichas energías estén enfocadas, provienen esas condiciones determinantes que producen mal la salud. En consecuencia, se manifiestan como enfermedad o buena salud. O sea, esa energía vital, ese prana, tiene que fluir. Si lo exacerbamos o lo contenemos, es lo que puede dar origen a esa enfermedad. Y la buena salud es ese constante y perpetuo proceso de permitir que fluya y refluya esos procesos vitales, ese prana que inhalar y exhalar, permitir a través de esos procesos que esta energía vital, estas energías que ya incluso hemos dicho, prana, fuat, kundalini, vienen del sol, y al negarlas, al obstruirlas o exacerbarlas, es cuando se producen los desequilibrios. La ley 4 dice que la enfermedad, tanto la física como la psicológica, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Fíjense, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero, y solo es un reflejo distorsionado de las posibilidades divinas. Dicen, canijo, ¿cómo que la enfermedad psicológica, física, tiene sus raíces en lo bueno, lo bello y lo verdadero? Bueno, eso se escucharía como contrario, ¿no? Eso sería, lo bueno, lo bello y lo verdadero sería como la salud. Pero no, aquí nos dice, el alma frustrada, cuando trata de expresar plenamente alguna característica divina o realidad espiritual interna, produce dentro de la sustancia de sus envolturas un punto de fricción. Sobre este punto están enfocados los ojos de la personalidad, lo cual conduce a la enfermedad. O sea, el alma por sí misma quiere manifestarse. Es como si un conductor de un auto fuera un gran conductor y él quisiera hacer correr ese carro a velocidades pues considerables, pero sin embargo el carro nomás no quiere. Por más que lo acelera el conductor, el carro se jalonea, se apaga. Entonces el alma es el conductor. Él quiere manipular y expresar sus vehículos a cabalidad, pero sin embargo esos vehículos inferiores de la personalidad, por ser burdos, por ser toscos, por ser indisciplinados, generan esos puntos de fricción. Esa personalidad que indebidamente la psicología le ha dado el nombre de ego. Nosotros sabemos los teósofos que ego significa yo, y el alma es el ego divino, y la personalidad es el no yo. Entonces esa personalidad que de forma indebida la psicología se ha encargado de nombrarle ego, es la que genera esos puntos de fricción, y esos puntos de fricción que inhiben la actividad del alma es lo que puede llegar a producir la enfermedad. Nos dice ya un indicio en esta ley cuarta que el arte del curador consiste en elevar hacia el alma el verdadero curador dentro de la forma. Los ojos que están enfocados hacia abajo, entonces el tercer ojo u ojo espiritual dirige la fuerza curadora y todo está bien. O sea, a través de ese tercer ojo, de esa glándula pituitaria, que ahorita vamos a ver incluso qué importancia tienen las glándulas, que son la parte física de los chakras, en el correcto funcionamiento de la secreción de esas hormonas, y que esa fricción, esa obstrucción del correcto fluir de los chakras y de las hormonas generan los trastornos en el cuerpo físico. Y aquí nos da entonces ya un indicio, ya nos está dando el tibetano, el Alice Bailey, indicios de curación. Estamos hablando de salud, reglas de salud, pero también en estas leyes habla ya de reglas. Y antes de ver las reglas, vamos a ver esta ley quinta, que dice, no existe nada más que energía, porque Dios es vida. En el hombre se unen dos energías, pero hay otras 5 presentes. Para cada una se ha de encontrar un punto central de contacto. El conflicto de esas energías con las fuerzas y de las fuerzas entre sí produce los males corporales del hombre. El conflicto entre las primeras y las segundas persiste durante edades hasta llegar a la cima de la montaña, de la gran cima. La lucha entre las fuerzas produce todas las enfermedades, dolencias y dolores corporales que buscan la liberación en la muerte. Las 2, las 5 y también las 7, además de aquello que ellas producen, poseen el secreto,
Esta es la quinta ley de curación en el mundo de la forma. Aquí nos están hablando en términos, del 2, el 5, el 7, tiene un propósito. Dice, esta ley, la ley quinta, comprende ciertas afirmaciones básicas clasificadas de la siguiente manera. Una, vivimos en un mundo de energías y somos parte constituyente de ellas. Dos, el vehículo físico es la fusión de dos energías y 7 fuerzas. Vean, aquí ya nos está interpretando por qué dice 2, 5 y 7. Primero, vivimos en un mundo de energías y somos parte constituyente de ellas. Dos, el vehículo físico es una fusión de dos energías y de 7 fuerzas, positivo, negativo y los 7 chakras. La primera energía es que esa primera energía es la del alma o de la energía egoica. Es la que produce el conflicto cuando la energía del alma trata de controlar a las fuerzas. La segunda energía, nos dice que la primera energía, por eso el vehículo físico es una fusión de dos energías. La primera es la del alma y la segunda energía es la de la triple personalidad. El rayo de la personalidad se resiste a la energía superior. Entonces ya vimos, el vehículo físico confluye en dos energías, las energías del alma y la de la personalidad, la del ego divino o yo y la del no yo o cuaternario o personalidad. Y la quinta afirmación básica es que las fuerzas son las otras energías o potencias de rayo que controlan los 7 centros, los 7 chakras, siendo dominadas por la energía de la personalidad o del alma. Por eso se dice que el ser humano es la expresión de 5 rayos, porque es el rayo de la mónada, el rayo del alma, del cuerpo causal, de la personalidad y del cuerpo físico. Fíjense ese conflicto de rayos, que ese rayo de la mónada, del alma, del cuerpo causal, del cuerpo mental, de la personalidad y del cuerpo físico, es un conflicto de energías. Por lo tanto, estos dos conflictos entre las energías del alma y las de la personalidad tienen entre las dos principales energías y también entre otras energías enfocadas a través de los 7 rayos. Esa interacción de energías es lo que produce buena o mala salud. Entonces, vean, nos dice el tibetano, la enfermedad es la inhibición de la actividad del alma. Bueno, ustedes dicen, ok, expreso mi alma. Bueno, pues eso sería lo más sencillo. Pero sin embargo, aquí nos está diciendo, vamos a regresarnos, que vivimos en un mundo de energías y somos parte de ellas. Entonces, este cuerpo físico es el campo de batalla entre esa fusión de energías. ¿De qué? De las energías de la personalidad y las energías del alma. Y esas 7 fuerzas o 7 chakras, también existen esos conflictos. Entonces vean, y a su vez estamos influidos por esos rayos, esos 7 rayos, esas 7 fuerzas que también se manifiestan en los 7 chakras, que cada chakra representa un plano y un elemento. Vemos precisamente ese complejo estructura que somos. Nosotros vemos un cuerpo y dirán, miren ese cuerpo, pero no. Tenemos cuerpos sutiles, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, que forman la personalidad. Pero a su vez esa alma conformada de esos 3 vehículos, que es el atma, o voluntad espiritual, el cuerpo búdico intuicional y la mente superior. O sea, imagínense la cantidad de fuerzas y de energías que están en conflicto constante. Cada uno de esos cuerpos quiere manifestarse a través del físico, por eso el pobre cuerpo físico lo atormentan, los pensamientos, las emociones, y el alma quiere también expresarse, también quiere usar el carro. Es como si se subieran en un carro estos diversos pasajeros, y cada uno de ellos quisiera manejar. Imagínense la pelea porque solamente hay un volante, pero adentro hay 6 pasajeros. Atma, Buddhi, Manas, el cuerpo mental inferior, el cuerpo astral, el cuerpo físico serían ya 7 conductores, y el cuerpo 6 conductores, el cuerpo físico sería el carro. Cada uno de esos conductores quiere agarrar el volante. Imagínense nada más.
Solamente uno puede usar el volante, que es el cuerpo físico. Imagínense el conflicto que hay. Bueno, se dice que se ha dado mucha enseñanza milenaria sobre la lucha entre la personalidad y el alma, pero siempre ha sido presentada en términos de acercamiento espiritual, misticismo y religión, o si no en términos de reacción del carácter, de aspiraciones abstractas o de pureza o impureza. Este maestro no se ocupará de estos temas. Dice, mi tema trata de los efectos que produce este conflicto en el cuerpo físico. Por lo tanto, se va a extralimitar a ese tema físico y se limitará únicamente a los problemas fisiológicos y psicológicos. Ok, se dice que las enfermedades y las dificultades físicas son causadas por una o varias de las tres cosas o condiciones siguientes. Una, por el contacto obtenido con el alma, produciendo así la vitalización de todos los centros en ordenado ritmo, de acuerdo con el rayo del alma. Esto necesariamente produce presión y tensión en el vehículo físico. Y dos, la vida y enfoque de la personalidad que trata de rechazar el control del alma y se expresa mayormente por la actividad del centro laringio, predisponiendo la actividad de la glándula tiroides y de los centros abajo del diafragma. Y tercero, un ciclo en la vida del aspirante donde el control de la personalidad comienza a debilitarse y el énfasis y la consiguiente actividad son transferidos a los centros arriba del diafragma, causando también perturbaciones y reajustes. Bueno, se habla precisamente que el ser humano tiene que recorrer sendas, aspirante, discípulo, iniciado. Entonces, cada uno tiene sus tipos de problemas y cada uno tiene precisamente ciertos planos que dominar. El aspirante y el discípulo pues se enfrentan a los tres planos inferiores, al plano físico, el emocional y el mental, mientras el iniciado, su campo de batalla, son los planos de la mente superior, el plano búdico y el plano átmico. Entonces, dar reglas generales por cada uno de estos individuos pues sería una empresa magna. ¿Por qué? Porque tenemos que atender, una, el grado evolutivo del hombre, dos, a qué rayos pertenecen precisamente sus cuerpos, y aparte la cuestión astrológica de sus encarnaciones, pues imagínense nada más la complejidad. Bueno, hemos hablado de las leyes, que rigen a la salud y a la enfermedad. Aquí nos da reglas, nos da 4 reglas para sanar. Esa regla la vamos a ver en términos generales, aunque todavía no abordamos el tema de la curación. Estamos ahorita en el tema de la salud. Vamos a ver solamente de forma general las reglas. La regla 1 dice, el curador debe de tratar de vincular su alma a corazón, cerebro y manos, que son los principios del Reiki y de muchas técnicas de curación. Vincular nuestra alma con el corazón, el cerebro y las manos. Y así puede derramar la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético, o sea, principios del Reiki, de todo el mesmerismo y todos los principios de la curación esotérica. Puede curar la enfermedad, fíjate, ojo, puede curar la enfermedad o acrecentar su estado maligno de acuerdo al conocimiento del curador. Por eso es muy peligroso la curación esotérica. El magnetismo, el Reiki, todo eso, el mesmerismo es muy peligroso, porque si el curador no tiene sus cuerpos suficientemente purificados, armonizados, puede perjudicar más. Incluso se habla que el curador, el verdadero curador, o libera al alma o restablece al alma del cuerpo. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro y corazón y emanación áurica. Así su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. En la primera regla era el trabajo magnético. Ya después en esta misma regla se habla cuando ya se vincula su alma, cerebro, corazón y emanación áurica con el paciente, lo nutre, le nutre a su alma. Esto es trabajo de irradiación. Ya en ese momento ese curador que ya logró dominar el trabajo magnético, vinculó alma, corazón, cerebro y manos, ya ese trabajo magnético ya no es necesario, ya es la irradiación.
como era como sanaban como sanan los grandes iniciados, Cristo, Buda, todos, al penetrar dentro de su aura magnética radiante, ya ese individuo empieza a sanarse. ¿Por qué? Porque su aura empieza, su alma de estos seres empieza a radiar sobre estos pacientes. Por eso se dice que ya en ese trabajo, en la segunda fase, ya las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su obra, responde a la radiación del aura del curador, inundada por la energía del alma. Vean cómo en 3, 4 renglones la profundidad, la profundidad de lo que estamos hablando. Estas son reglas, pero no porque la lean ya ustedes quieran ahorita llegar, no, ojo. Es un trabajo muy arduo, ser verdadero sanador esotérico. Yo estaba reflexionando si realmente tendríamos que dar herramientas para sanar. Yo creo que serían más bien herramientas para intentar armonizarnos. Pero decir, yo ya tomé mi curso de salud y curación y yo voy a empezar a curar, voy a decir que soy curador esotérico, que doy Reiki, que aguas. Yo he tenido contacto con varias personas que se dedican a esas cuestiones y yo les he dicho, aguas. ¿Por qué? Porque cada quien tenemos una cuestión kármica, objetivos, lecciones que aprender, y el yo querer a fuerza de mi voluntad decir yo te voy a sanar y yo vas a ver que sí, aguas. ¿Por qué? Porque estamos manipulando fuerzas y energías que ya dijo Bailey, no estamos aptos para manejarlas. Hay quien se puede contaminar su aura, se puede contaminar sus cuerpos inferiores. El alma, pues obvio que nunca se contamina, pero si ese individuo no tiene la suficiente pureza y el grado de contacto permanentemente, permitir que afluya hacia él esa alma, puede generarse un mal más que un bien. Entonces siempre existe esa advertencia de no intentar precipitadamente por un curso, por un libro que leamos, querer sanar. Podemos hacer decretos, oraciones, mantras, lo que nos decía Geoffrey Hodgson, pero ya como tal decir, yo te voy a quitar este mal y yo déjame en mis manos, aguas. La regla 3 nos dice, la regla 2, perdón, y esa fue la regla 1. La regla 2 nos dice lo que les decía ahorita. El curador debe de adquirir pureza magnética a través de la pureza de la vida. O sea, no puede ser alguien contaminado, sanar a alguien. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Un impuro no puede generar pureza. Entonces, esta regla 2 nos invita, que tendría que ser, en teoría, la regla primera, que es lo que muchas escuelas enseñan. Primero, ese periodo de depuración, que es el sendero del aspirante, es el sendero de purificación, de depuración, donde el aspirante poco a poco, a través de la alimentación, el ejercicio, el descanso, los baños de sol, los baños con los diferentes elementos, empieza a purificarse. Por eso en todas las escuelas de misterios, el primer grado es el del purificado. El segundo, el primero es neófito y el segundo es el purificado. El neófito por años no debe hablar, tiene que guardar silencio para que poco a poco empiece a magnetizarse sus cuerpos. Y en el siguiente grado es cuando viene la purificación. Baños, oraciones, mantras, decretos, alimentación, respiraciones. Dice, debe lograr esa dispersiva irradiación que se manifiesta en todo hombre que ha vinculado los centros de la cabeza. O sea, esos chakras, el laringio, el del entrecejo y el de la glándula pineal. Cuando se ha establecido tal campo magnético, entonces surge la irradiación. Fíjense, tenemos que purificar todos los chakras que están debajo del diafragma. El chakra de la base, el chakra esplénico, el chakra del plexo solar, y a partir de que nosotros empezamos a purificar esos chakras, empieza la energía a fluir al chakra del corazón, el chakra laringio, el chakra del entrecejo y el chakra coronario. La regla 3 dice, el curador debe entrenarse a fin de conocer el nivel interno de los pensamientos. El curador, la regla 3 es, el curador debe entrenarse a fin de conocer el nivel interno de los pensamientos y deseos de quien busca su ayuda. Así podrá conocer la fuente de donde proviene la dolencia,
Debe relacionar la causa y el efecto y conocer el punto exacto por el cual debe llegar al alivio. Eso ya nos decía Geoffrey Hodgson en el libro anterior, que un verdadero curador tiene que ver el pasado, el presente y el futuro. Tiene que ver cuál fue la causa, cuál es el efecto y cómo generar nuevas causas para que se restablezcan esos efectos en el presente y en el futuro. Por eso repito, ser un verdadero sanador es un verdadero iniciado. Ya lo dijo Geoffrey Hodgson en la sesión anterior. El sacerdote, el instructor y el iniciado, o el sacerdote, el mago y el curador, eran la misma persona. ¿Por qué? Porque se les daba un entrenamiento muy profundo de alquimia, de astrología, de numerología, del tema de la química, del tema de la física. Es una verdadera conglomerado de ciencias las que debe de poseer un verdadero curador esotérico. Por eso repito, leer un libro, o dos, o tres, o tomar este curso, decir yo ya soy un curador esotérico y vengan a mí, aguas. Hay que tener mucha responsabilidad. La regla 4 dice, el curador y el grupo de curación, aquí ya habla que no solamente puede existir un curador, sino un grupo de curadores, debe mantener sujeta la voluntad, pues no debe emplear la voluntad, sino el amor. Entonces, lo que decía, hay quien dice, incluso en el ámbito médico profesional, tú págame tanto dinero y yo te voy a curar. O hay médicos que dicen, yo soy especialista y en mi experiencia yo, todos los que vienen conmigo, voy a curarlos. Y pues no, porque ahí lo que están empleando es la voluntad, no es el amor. No están haciendo la voluntad divina. No están haciendo ese servicio por un acto de amor y sacrificio, sino por obtener un beneficio económico, prestigio o experiencia. Todos estos hospitales que sirven de escuela de medicina, qué atrocidad. ¿Por qué? Porque ven a los pacientes como ¿qué? Como ratones de laboratorio. Hay que practicar. Aquí tenemos muchos en esos hospitales civiles que son de atención pública y gratuita. Pues miren la cantidad de pacientes que tenemos, hay que practicar. Válgame, dio el karma y la responsabilidad que se generan esos individuos de no ver que están tratando con almas, no están tratando con cuerpos, están tratando que esos seres, por su condición económica o karmática, se vieron obligados a llegar a esas instituciones públicas, pero ahí es donde más estos individuos tendrían que practicar ese amor, decir, ok, vamos, estos seres, estas almas, aparte que están sufriendo cuestión económica, ignorancia, pereza, desidia, indiferencia, todas las azotes que generan los vicios y las pasiones, y estos centros públicos, pues ahí es donde habría un campo de acción para estos verdaderos sanadores, donde pudieran derramar mucho amor sobre estas almas dolientes. Sin embargo, vemos que muchas cuestiones no son así. Da una recomendación aquí el tibetano en cuanto a las dificultades incidentales del contacto con el alma. Habla que incluso hay dificultades, enfermedades y perturbaciones psicológicas, neurológicas y mentales de los aspirantes y discípulos del mundo, desde el ángulo de los 7 chakras y también desde los resultados de las fuerzas y energías. Entonces vean, el hecho de que nosotros vayamos en este sendero espiritual como aspirantes o discípulos del mundo, no implica que ya por una obra de magia vamos a liberarnos de nuestras enfermedades. Por eso tener mucho cuidado y tener este crecimiento paulatino de información y de conocimiento y de prácticas de forma gradual. No precipitarnos, creernos aspirantes, creernos discípulos, iniciados, y no, yo soy un iniciado de mi orden, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, vengan a mí, o eso que ofrecen muchas escuelas de forma indebida, despierta la clarividencia, despierta la claraudiencia, la telepatía, válgame Dios, o sea, imagínate la cantidad de fuerzas y energías que están despertando y por eso se puede llegar a esas enfermedades y perturbaciones psicológicas, neurológicas y mentales. ¿Por qué? Porque ese individuo no estaba aún preparado, no había purificado sus vehículos, no tenía una vida de abnegación, de servicio, no había desarrollado simultáneamente estas técnicas, estudio, meditación, servicio, purificación, y que viene por la tragedia.
¿Por qué? Por despertar esas fuerzas, esas energías latentes que él no puede controlar ni dominar aún. Bueno, estas leyes, estas 5 leyes que hablamos, pero sobre todo la ley de la energía, la quinta ley, dice nada existe más que energía porque Dios es vida. Ahí nos habla precisamente esa síntesis. Estas 2 energías, las energías del alma y de la personalidad, y otras 5 presentes que son los rayos que se manifiestan de la mónada, del alma, del cuerpo causal, del cuerpo mental, de la personalidad y del cuerpo físico. Y fíjense ese conflicto con todavía las 2, las 5 y los 7. O sea, el alma y la personalidad, los 5 tipos de rayos que nos conforman, personalidad de la mónada, el alma, la personalidad, el cuerpo físico y el cuerpo causal. Y las 7 energías de los chakras. Fíjense nada más esa complejidad, mis hermanos. Por eso, esto que estamos enfrentando la humanidad no es una cuestión simple. Es nuestro karma individual, el karma colectivo, el karma del logos planetario y sobre todo este conflicto entre las energías del alma y de la personalidad y esos 5 rayos de los que estamos conformados y aparte las energías de los 7 chakras. Entonces vean, por eso esta contingencia mundial nos invita a la reflexión, a la meditación. ¿Estoy expresando realmente los atributos, las cualidades de mi alma? ¿Estoy permitiendo o realmente estoy reconociendo que soy una personalidad que expresa el alma? ¿O soy solamente un cuerpo? Hay quien incluso niega la actividad del alma. Hay quien dice, es que yo soy un cuerpo nada más. Yo no tengo alma. O pues, ¿quién sabe quién soy? ¿O qué soy? Entonces, el propósito de este curso es sensibilizarnos, reconocer en el curso básico de teosofía, muchos de ustedes ya saben, somos una mónada, un espíritu que se expresa a través de un alma, trina, y esa alma se expresa a través de una personalidad. Esa personalidad, hay quien dice son 3 aspectos fundamentales, cuerpo físico, con su cuerpo etérico, el cuerpo emocional y la mente concreta. Hay quien le llama el cuaternario, cuerpo físico, etérico, astral, mental. Como se denomine, cualquiera que sea esa connotación que se dé a la personalidad, que insisto, la psicología se ha encargado de confundir. A la personalidad le dice ego, cuando nosotros los teósofos sabemos que el ego significa yo, que es el alma. Entonces, ya cuando el ser humano empieza a asociar ego, estamos nosotros generando una distorsión. Y cuando llegan a estudiar teosofía, ¿cómo que el ego es el alma? ¿No? O sea, por eso a veces tener mucho cuidado qué palabras empleamos. O a veces de forma genérica, es que es tu ego. O sea, bueno, pues dime qué es el ego, psicología. Si ya dijiste que el ego es la causa de los problemas, o tu pseudo-ocultismo, o tu movimiento New Age, o tu movimientos metafísicos, pues danos luz. No nomás digas es que es tu ego. Y asociamos ego por la palabra egoísta. Pero incluso, repito, esas acepciones, esos conceptos tenemos que cambiarlos. Ok, entonces ya hablamos de las leyes y en consecuencia nosotros deducimos que la enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué es el alma? Entonces, vamos precisamente a remitirnos a este texto de Alice Bailey que se llama Reflexiones sobre esto. Es un texto que yo se lo recomiendo ampliamente porque ahí vienen conceptos generales, ahí vienen la síntesis de todos sus libros de Alice Bailey y vean, el concepto número 6 se llama el alma, que es el que el día de hoy nosotros vamos a abordar para no abusar de su tiempo. También ustedes pueden revisar los cuerpos, el concepto 28, que es el cuerpo físico, el 29, el cuerpo etérico vital, el 30, que es el cuerpo astral emocional, el 31, el cuerpo causal o el loto egoico. Pueden ustedes consultar el 32, que es curación en su casa, y pueden consultar también el 49, que es el ego o el alma, que también lo vamos a ver el día de hoy. Y también pueden ustedes consultar
Ahí quedó. Ustedes pueden consultar precisamente, aquí está, salud y enfermedad, sería más adelante, aquí. Salud. Hay muchos con preocupaciones tempranas. Ustedes en este texto de reflexionen sobre esto, es en conceptos muy, muy palpables, estos extractos de todos los libros, para que ustedes no lean los 24 libros de Alice Bailey, pues bueno, empiecen con reflexiones sobre esto y reflexionen sobre esto, les va a permitir a ustedes empezar a inferir conceptos generales. Ya que ustedes ya lograron ver esos vislumbres, ya pueden remitirse a las obras particulares. Vean, ella tiene 2 libros acerca del alma, el alma y su mecanismo, y el alma como cualidad de vida, donde expresa todo el desenvolvimiento de las almas grupales, mineral, vegetal, animal, y al pasar al humano. Entonces, abordar el tema del alma en 1 hora, 2, es una empresa enorme. Vamos a hablar conceptos generales, ya lo hemos dicho, vamos a partir de lo general a lo particular. Entonces, vamos a ver entonces lo que es el alma. Entonces, aquí nos hablaba de el ego, el alma, que es el concepto número 49. Vamos a buscar el 49, ok, 41, 48, educación, ok. Perfecto. Dice así: durante el transcurso de un sinnúmero de vidas, el ego o el alma es prácticamente inconsciente de la personalidad. Existe el vínculo magnético y nada más, hasta que llega el momento en que la vida de la personalidad alcanza un punto donde debe agregar algo al contenido del cuerpo causal, que es el primer cuerpo del alma, en la mente superior o cuerpo causal, que al principio es un cuerpo pequeño, incoloro e insignificante, pero llega el instante en que las piedras son extraídas de la cantera de la vida personal, perfectamente labradas, y el hombre constructor y artista les aplica los primeros colores. Está hablando en términos figurados, por eso somos constructores, somos masones, estamos construyendo ese templo de virtudes que es el cuerpo causal. Ese cuerpo causal es donde se almacenan todas las virtudes. Por eso se dice que en las primeras vidas, pues normalmente ese cuerpo está inactivo, o sea, la actividad entre el alma y la personalidad domina las pasiones, dominan las emociones, un cuerpo violento, intempestuoso, indisciplinado, desordenado. ¿Por qué? Porque ese es el proceso evolutivo en las primeras encarnaciones. Entonces, dice, el ego o el alma se dedica a subyugar al yo inferior, a la personalidad, al no yo, al cuaternario inferior, a ensanchar el canal de comunicación y a transmitir a la conciencia del cerebro físico la realidad de su existencia y la meta de su ser. Eso es a través de un proceso de vida. No crean que nada más es ya el alma domina, ¿no? Una vez que se ha alcanzado esto y que el fuego interno circula más libremente, se dedican muchas, fíjense las palabras, muchas vidas a estabilizar esa impresión y a convertir esa conciencia interna en parte de la vida consciente. Son vidas de batalla, vidas de conflicto, que el alma avienta sus destellos y la personalidad, como un caballo salvaje, se desboca, desatiende, es indisciplinado, desordenado, quiere hacer, quiere tener, quiere... Es una convulsión de cuerpos. Dice, la llama irradia cada vez más hacia abajo, el alma, hasta que gradualmente los diferentes vehículos se van correlacionando. Están poco a poco, se están armonizando esos cuerpos poco a poco. Y entonces el hombre entra en el sendero de probación. Cuando nosotros empezamos a ingresar a estos tipos de conocimientos, a buscar la luz, el amor, la sabiduría, el poder interno, es cuando empezamos a ser aspirantes y empezamos a hallar ese primer sendero de purificación, de armonización, y después entramos a ese sendero de probación donde
ustedes son testigos, mucha gente viene a estudiar teosofía, se incorpora a la masonería, a los movimientos esotéricos y se exacerba la personalidad. Claro, los vicios, claro que se exacerban. ¿Por qué? Porque por vidas han dominado el cuerpo. Y ahora resulta que el alma quiere venir aquí a tomar posesión, pues no. Y empiezan los conflictos. La ambición, el deseo sexual desmedido, la gula, todos los vicios y pecados que tuviéramos nosotros empiezan a exacerbar y la gente se asusta, nos asustamos. ¿Por qué no? Pues oiga, mejor dejo de ir a esos lugares, porque pues me empezó a ir mal, me empezó a ir mal económicamente, empecé a tener enfermedad, empecé a tener trastornos, me empezaron a gustar más las mujeres, empecé a ser más ambicioso. No, esto es mal. Es ese sendero probatorio. Te empiezas a enfrentar a estas sombras, a estas tendencias, a estos escándalos, a estos hábitos, a estas perversiones, a estas sombras. Y tenemos que empezar a hacer ese trabajo de verdadera curación, sanación. Hay que darle luz a esas sombras. Hay que ordenar, hay que purificar, hay que armonizar esos vehículos sutiles. Entonces, este individuo que ingresa a este sendero, de esta aula de la ignorancia, empieza a ingresar al aula del aprendizaje, ignora lo que le espera y solo es consciente de una incontrolada y ansiosa aspiración y de anhelados e innatos, ansiosa aspiración y de innatos anhelos divinos. O sea, quiere seguir, quiere continuar en esa búsqueda. ¿Por qué? Porque sabe que aunque hay una convulsión, una lucha entre sus cuerpos de la personalidad, él sabe que hay algo más. Él ya ha empezado a probar de esas mieles de la sabiduría, de la eterna sabiduría, de esa luz, de ese amor, de ese poder interior. Entonces anhela y continúa. Ansía avanzar y saber, y sueña siempre con algo o alguien superior a él. Todo ello se apoya en la profunda convicción de que la meta ansiada será alcanzada por el servicio prestado a la humanidad. La visión será una realidad y el anhelo se convertirá en satisfacción y la aspiración en visión. Se dice, entonces, que ya cuando ocurre eso, la jerarquía espiritual empieza ya a actuar. Y a partir de que empiezan a ver estos discípulos, estos iniciados, que el individuo está ansioso de saber, de amar, de desarrollar su alma, es cuando empieza la instrucción. A través de forma exotérica, acude a estos lugares, a través de sueños, de intuiciones, de revelaciones, de la meditación, deducciones, injerencias, conclusiones, discernimientos. Sin embargo, los instructores solamente los han observado y ya llega un momento en que empiezan a guiarlo. Sin ocuparse definidamente del hombre, se ha dejado al ego, al alma y a la vida divina desarrollar el plan. Entonces, poco a poco empiezan a estrecharse esos vínculos hasta que poco a poco, por un esfuerzo posible, empieza a acelerarse la vibración y obligar a los cuerpos inferiores, a menudo rebeldes, a responder y adaptarse, dice, a la fuerza que rápidamente se acrecienta. Es principalmente cuestión de intensificar el fuego o calor y en consecuencia la capacidad vibratoria. El fuego del alma, el fuego egoico, aumenta cada vez más hasta que el trabajo está realizado y el fuego purificador se convierte en la luz que ilumina. Dice aquí que reflexionemos sobre esta frase. Por eso se llama este libro Reflexionen sobre esto, porque cada concepto nos invita a reflexionar. Como es arriba, es abajo. El proceso se repite en cada peldaño de la escala. Hasta que en la tercera iniciación, cada iniciación es ese dominio de un cuerpo. Primera iniciación, domina el cuerpo físico. Segunda iniciación, dominio del cuerpo emocional. Tercera iniciación planetaria, el dominio del cuerpo mental inferior. Hasta que en esa tercera iniciación, en esa transfiguración, primera iniciación, nacimiento, segunda, bautismo, tercero, transfiguración, la mónada o alma o espíritu, la mónada o espíritu, dije alma, que se aclare, la mónada o espíritu es consciente del ego o alma. Hasta la tercera iniciación es cuando la mónada ya es consciente del alma. El trabajo se realiza con mayor rapidez
debido al refinamiento del material y que la resistencia es un factor que existe únicamente en los 3 mundos. Esas 3 iniciaciones son el campo de batalla de todos los discípulos e iniciados. La mayor parte de los aspirantes, pues aún somos indisciplinados, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental se quiere expresar. A medida que entramos en ese sendero del discipulado, se empieza a acelerar esos relativos conflictos y empiezan esos relativos desequilibrios, hasta que poco a poco estas iniciaciones, es por llamarle así, una graduación. El iniciado del primer grado es aquel que conoce esos misterios secretos del plano físico, sus 7 elementos, sus 7 estados de la materia, conoce plenamente los seres que poblan ese primer plano. El segundo iniciado, el iniciado de segundo grado, es precisamente ese que domina las emociones, y el del tercer grado es el que domina la mente inferior. Por eso en muchas órdenes se habla de 3 grados iniciáticos, 3 grados que pueden llegar a conducirnos a cierto grado de maestría, no a la maestría total, pero a cierto grado de maestría cuando ya dominamos la cuestión física, emocional y mental. Ok, nos dice que veamos entonces, ok, dice el factor periodicidad. Los egos o las almas encarnadas y los no encarnados son diferentes, pudiendo realizar distinto trabajo. Las almas o egos cuyos reflejos están encarnados tienen más limitaciones que los que no están. Es algo como si el yo superior o el alma estuviera orientado hacia abajo o circunscribiéndose voluntariamente a una existencia tridimensional, mientras que el estar desencarnados, fíjense nada más, no estamos limitados de esa manera y actúan en otra dimensión. Por eso es una maravilla lo que nosotros llamamos muerte, es ese proceso de destruir y construir los cuerpos. El alma, antes de encarnarse, se reviste de un cuerpo mental, se reviste de un cuerpo astral o emocional y de un cuerpo etérico, vital y un cuerpo físico. Eso es encarnarse. Y desencarnar es como desnudarnos. Nos quitamos el cuerpo físico, esa alma se quita el cuerpo etérico, luego se quita el cuerpo emocional, luego se quita ese cuerpo mental, hasta que llega un momento en que esa alma está en su plano, en ese mundo causal, que nosotros los teósofos llamamos el Devacán o el Devachán. Entonces, este plano físico, pues es este campo de batalla, el purgatorio, que llamamos ese plano emocional o astral, y ese de Bacán o de Bachán es el cielo, que llaman las tradiciones religiosas. Entonces, ese factor de periodicidad, no pensemos que solamente las almas evolucionamos únicamente cuando estamos encarnados. Si tenemos este tipo de conocimientos, nosotros podemos seguir sirviendo y evolucionar en esos planos sutiles. Por eso la importancia de aplicar este conocimiento no solamente en vida o en cuerpo físico, sino al momento también de desencarnar. Hasta aquí vamos bien, mis hermanos del Zoom, mis hermanos que estamos aquí en el centro de estudios. ¿Hay alguien que tenga alguna aportación? Yo quiero... Mi hermano Gavino desea hacer uso de la palabra. Quiero hacer una reflexión. Ok. Me queda claro que si nos enfermamos es porque nosotros mismos nos ocasionamos las enfermedades. Y siempre decimos que las enfermedades entran por la boca. Llámese alimentos, bebidas, o virus, bacterias. Virus, bacterias, todo. Si nosotros hablamos, por ejemplo, como tú lo mencionabas, hay hospitales públicos, como pudieran ser los hospitales civiles, hay hospitales privados que no les interesa que los cuerpos sanen de manera rápida, porque lo ven con signo de pesos. Cuando llega un enfermo a un hospital privado,
Cuando llegan a los hospitales civiles de los estados, los que tengan hospitales civiles, pues evidentemente son gratuitas, pero es tanta la cantidad de gente que se deshumaniza también la práctica de la medicina. Por lo tanto, digo, y al deshumanizarlo es como, por decir así, está carente la práctica de la medicina de un elemento que es fundamental, de un aspecto básico de trato con la persona, que es el amor. El humanismo. El humanismo, ¿no? Entonces, tarda más. Si no hay esa práctica de la buena atención, de la buena manera de cómo curar por las vías de la medicina alópata, lo dejo allí porque también el cuerpo está teniendo seguramente ciertas resistencias por lo mal que pudiese haber llegado ese cuerpo enfermo. Pero tú y yo y otro hermano tuvimos oportunidad de acudir con un médico especialista, alópata, psicólogo, medicina herbolaria, la cuestión de la acupuntura, y él nos mencionaba que había que regresar también a los orígenes. Por ejemplo, yo recuerdo el uso del temazcal que derivó posteriormente a los baños de vapor, a los baños de sauna, a los baños de turco, ruso, como se le denominan a ese tipo de baño caliente. ¿Para qué? Para sacar todas las impurezas a través de la exudación. Y bueno, a lo que quiero llegar es que si nosotros estamos viendo estos elementos tan perfectamente identificados como la purificación de nuestra personalidad, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, nuestras emociones y de nuestras emociones, entonces quiere decir que esta práctica o esta automedicación pues es la más económica, la más barata, porque estamos regresando a nuestros orígenes. Y eso es a lo que quiero llegar, a esta conclusión, de que en la medida de que nosotros hagamos que hagamos estos pasos tan significativos, tan básicos, no tendríamos problema, no tendría problema. No, eso sería muy sencillo, sin embargo, ya lo hemos dicho, hay un conflicto entre las energías del alma y de la personalidad, las 5 energías de los rayos de la mónada, el alma, la personalidad, el cuerpo físico, el cuerpo causal, y aparte las energías de los 7 chakras, que son 7 notas musicales, 7 colores. Entonces, somos seres multidimensionales, somos seres complejos, y por eso esa cuestión, porque únicamente el ser humano basa sus experimentos y observaciones en sus 5 sentidos, que Blavatsky nos decía, duda tus sentidos que son falsos y traicioneros porque solamente nos permiten ver la realidad física. Solamente con esos 5 sentidos nosotros podemos percibir 3 estados de la materia, sólido, líquido, y empezamos con el olfato, el gaseoso. Sólido, líquido, gaseoso. Pero fíjate, luego viene el nivel etérico, superetérico, subatómico y atómico, del plano físico. Ahora vete al plano astral, ahora vete al plano mental. Entonces, es más lo que no vemos que lo que vemos. Son más las energías y fuerzas que se están liberando que nos pueden perjudicar o beneficiar que las que estamos nosotros generando. Entonces, esa es la complejidad, es que el ser humano está aprendiendo a
a visualizar y a ser consciente y ser activo en el plano físico. Imagínense todo lo que nos falta, dominar el plano emocional, el plano mental, el plano búdico, el plano del átmico, el plano de la mónada. O sea, estamos en el sótano de la evolución del sistema solar. Y estos 7 planos del sistema solar apenas es el plano físico cósmico. O sea, nuestra evolución cósmica todavía ni empieza. Estamos en una evolución planetaria, luego una evolución solar y luego iniciaremos nuestra evolución cósmica. O sea, estamos en el sótano de la evolución. Mi hermano Guillermo, solicitas el uso de la palabra. Adelante. Se te es concedida. Adelante, Guillermo. Hola, hola. Sí, a ver, adelante. Activa el micrófono. A ver, te lo voy a activar yo. Ahí está, listo. Correcto. Únicamente también opinando un poco sobre lo que has estado compartiendo con nosotros, muy generoso y muy amplio, un concepto. Acaba de citar nuestro querido hermano que habló hace un momento, precisamente de la medicina tradicional y la medicina como se entiende. Yo les recomiendo que busquen a un autor que me encanta, que se llama Jorge Carvajal, que está en YouTube, que tiene varias obras, que es colombiano, muy bueno. Y él precisamente critica mucho a la medicina, que es médico, pero a la medicina tradicional, que dice que la medicina tradicional se ha enfocado demasiado en atender al reptil, o sea, en atender al cuerpo físico. Y en una de sus obras habla precisamente, que coincide mucho con lo que es teosofía, en decir que la ley primordial es la ley de la armonía. Él habla precisamente, como tú dijiste, haciendo el símil de la carcachita que hablaba Chespirito, ¿no? La Chapatín y la carcachita, de que tiene una carcachita, el volante va para un lado, las llantas van para el otro, el chasis para el otro. Y eso crea desarmonía, disonancia, que daría un ruido espantoso para empezar, ¿no? Todas las piezas jalando para un lado y el conductor para el otro. Y que la enfermedad viene, lo dice Carvajal así de esa manera, viene por la desarmonía, para la incongruencia entre pensar una cosa, hacer otra y planear otra, y toda esa disonancia nos crea la enfermedad. Y precisamente esa es la ley de la armonía. En cuanto a lo que tú me decías, comentabas también sobre las energías que tienen la lucha que hay entre el cuerpo físico y el alma, cuando se empieza a manifestar, hay una lectura muy interesante sobre un teósofo que no es muy conocido, pero me ha encantado conocer, que es William Judge. William Judge da una teoría muy bonita que nunca han retomado otros teósofos, justamente de que por eso dormimos. No dormimos porque se cansa el cuerpo físico. Dice que dormimos precisamente para evitar ese choque que se está dando. Dice, imagínense una lámpara que esté prendida todo el tiempo. La lámpara al prenderse crea una resistencia. El tungsteno que tiene adentro está resistiendo al paso de la corriente y por eso se pone caliente y se ilumina. Entonces esa resistencia que tiene. Obvio, las lámparas tienen unas horas fijas para vivir. Bueno, tiempo que duren. Por ahí hay una lámpara que ha durado más de 125 años allá, hechas por él. Al margen de eso, dice que por eso tenemos que dormir, porque es el momento en que en ese momento el cuerpo deja de resistir y que no soportaría la energía ese choque que está dando, no lo soportaría. Y es un concepto muy bonito. Justamente hay una creepypasta que está en internet que se llama el experimento ruso del sueño, donde como si no dormiríamos, pues caemos en la locura y caemos en la enfermedad de inmediato. Podemos vivir sin comer varias semanas, pero la cuestión de no poder dormir es de días y es de analizar todo el cuerpo, porque precisamente no es porque dormamos porque el cuerpo se cansó o el músculo se cansó, no, al contrario, es porque siempre estamos luchando por esa resistencia a esas energías, la energía del prana y la lucha que hay del alma en el cuerpo, que también había que aclarar para dar también ese toque, que ese concepto de traducir, yo lo discutí mucho con José Ramón. Blavatsky siempre nos hablaba, cuando hablaba porque en inglés viene como higher self, que traducen por ego. Y malamente también está mal decir ego. Mal como lo dice la psicología, y mal también como lo dicen en teosofía. Porque el
defecto que usan es poner ego con minúscula cuando hablas de la personalidad y ego con mayúscula cuando hablas de la individualidad. Pero Blavatsky le llegó a manejar de una manera más bonita cuando hablaba del higher self, del ego superior. Le decía soi superior en francés, le decía nuestro sí superior. Y eso suena para mí más bonito y siempre he estado pugnando por eso. Porque cuando nos dicen ego con mayúscula en teosofía, pensemos en nuestro sí superior. Porque al decir ego ya tiene mala prensa, ya la palabra se echó a perder. Y ya lo relacionamos con egoísmo. O cuando dices que es el yo, pero también te figuras que es el yo Omar, el yo Lidia, el yo Guillermo. Entonces es mejor despersonalizarlo, no ponerle un artículo y usar más bien el sí superior como esa cualidad de la individualidad. Ya sin abusar de eso, por eso decía Platón que no, el volante lo debe tener el filósofo. En su alegoría que hace de la república, pone que el que debe de gobernar es el sabio, es el que debe de estar a cargo. Todos los demás quieren tomar el control, pero no todos lo toman en sí. Sí. Y lo que comentabas también de que de jugar con las energías. Hay una carta del maestro Cache al señor Repite cuando inicia, donde habla de algunos chelas que entran en probación y dice, 3 de ellos ahora son nuestros enemigos, se han volteado, porque se activa lo bueno y se activa lo malo cuando recibes ese tipo de energía. 2 de ellos se suicidaron, lo dice, o sea, textualmente se suicidaron. Imagínense que alguien no soporte y se tire por la ventana después de haber recibido ese tipo de energía con los chelas, ¿sí? Porque en realidad es una transmutación alquímica, es pasar por un fuego, por el atanor, pasar ese fuego de las energías que se empiezan a manejar. Y a menudo, como bien citaste, igual que la luz que no vemos, la infrarroja y la ultravioleta, y las palomas o las abejas se pueden ver, o los delfines ven, por ejemplo, con un escáner, por eso detectan los camarones ocultos abajo y hacen como un ultrasonido. Todas esas percepciones no las tenemos, entonces hay un montón, es más lo que no vemos que lo que vemos, como bien lo afirmaste. Y bien, también como por último, que lo que comentaste de que no solamente estando en un cuerpo físico se puede servir. Por ahí una obra del señor Peter que se llama Servidores Invisibles, también recomendable, sobre la labor que se puede hacer al momento de irse a dormir. Que uno puede poner siempre a predisposición, si sabe uno que hubo un terremoto en algún lado, sobre todo cuando ya se tiene cierto conocimiento que puedes hablar no solamente tonterías, sino poder dar cierta luz o dar cierto consuelo a otros hermanos, y puedes ir en astral, si te lo propones, si ya tienes la habilidad, porque aquí también se habla de purificación de los vehículos, para que puedan vibrar. Entonces, Perfecto. Ya por último, les recomiendo y voy a compartir con ustedes para que sea práctico, porque por ejemplo vieron ustedes el libro de Tiny de forma de mismo, el autoconocimiento se llama. Es que lo traducimos de otra manera. También está uno de yoga de Wallace Stater que hizo con términos filosóficos sobre lo que sería la práctica de la purificación cuerpo por cuerpo de todo lo que es la Kriya Yoga, desde empezar por las abstinencias y las observancias, las llamas y las llamas, para ir paso a paso llegando a eso y no querer volar antes de caminar, antes de correr y correr antes de caminar. Primero pues estamos gateando todavía y mucho se acelera y es bueno esto, ya abusé de la palabra y ya se. Perfecto. Muchas gracias, mi hermano Guillermo, por vuestras opiniones, comentarios. Bueno, vamos a concluir esta sesión leyendo lo que, de acuerdo al tibetano, al maestro Dwal Kul, él concibe como lo que es el alma. Dice, 1, materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia. Y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Los 3 son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra. Entonces tenemos mónada, alma y el cuaternario o personalidad o triada inferior que también le señalan. El alma se desarrolla mediante el empleo de la materia
y llega a su culminación en el alma del hombre. El alma es aún una cuantidad, es cuantidad, no cualidad, cuantidad, cuánto, o sea, cuánto es un alma, desconocida. No ocupa un real lugar en las teorías de los investigadores académicos y científicos. No ha sido comprobada y es considerada aún por los académicos más liberales como una posible hipótesis, pero indemostrable. No es aceptada como una realidad en la conciencia de la raza. Solo 2 grupos de personas la aceptan como tal. Uno de ellos, el crédulo no evolucionado, infantil, educado en las enseñanzas de cualquiera de las escrituras mundiales, estando religiosamente inclinado, acepta sin indagar los postulados de la religión, tales como el alma de Dios y la inmortalidad. El otro es ese pequeño grupo de conocedores de Dios y de la realidad que se agranda constantemente, que sabe que el alma es un hecho por propia experiencia, pero no puede probar satisfactoriamente su existencia al hombre, que acepta únicamente lo que la mente concreta puede captar, analizar, criticar y comprobar. El alma es la cualidad, por eso en este libro se llama Alma, la cualidad de vida. El alma es la cualidad manifestada por todas las formas. Es ese algo sutil que diferencia un elemento de otro, un mineral de otro. Es la intangible naturaleza esencial de la forma, que en el reino vegetal determina si germinará una rosa o una coliflor, un olmo o un berro. Ese tipo de energía que diferencia las variadas especies del reino animal y que hace que un hombre sea distinto de otro en aspecto, naturaleza y carácter. Es lo que le da la cualidad, el alma. Por eso en ese libro de Bailey, el alma y la cualidad de vida, ahí señala que precisamente por eso vemos diferentes tipos de formas y diferentes tipos de colores, diferentes tipos de especies, de variedades. El alma no es ni espíritu ni materia, sino que relaciona a ambos. El alma es la intermediaria de esta dualidad. Constituye el principio medio o el vínculo entre Dios y su forma. El alma es por consiguiente otro nombre para el principio crístico, ya sea en la naturaleza o en el hombre. El alma es el aspecto destructor de formas y es el factor atractivo de todas las formas, que impele adelante a todas las criaturas de Dios en el sendero de la evolución, a través de un reino tras otro, hacia una meta final y una gloriosa consumación. Las cualidades, vibraciones y colores características de todos los reinos de la naturaleza son cualidades del alma. Las cualidades se producen por medio de la interacción de los pares de opuestos, espíritu y materia, y su mutuo afecto. El alma del género humano no solo es una entidad que vincula espíritu y materia, mediadora entre la mónada y la personalidad, sino que tiene que desempeñar una función singular como mediadora entre los 3 reinos superiores de la naturaleza y los 3 inferiores. Yo procuro asegurarles a mis compañeros peregrinos que las cosas pasajeras de los sentidos son solo trivialidades y no tienen valor alguno comparadas con las recompensas que recibirá aquí y en esta vida el hombre que trata de fusionar su conciencia cotidiana con la de su propia alma. Entonces penetra en la comunidad de las almas y ya no está solo. Los periodos de soledad son únicamente el resultado de una errónea orientación y del aferramiento a aquello que oculta la visión y colma las manos en tal medida que no puede apoderarse de lo que se ha denominado la joya en el loto. La luz del alma es como un inmenso faro cuyos haces luminosos pueden ser dirigidos en muchas direcciones y enfocados en muchos niveles. La vestidura externa del alma, física, vital y psíquica, es parte de la vestidura externa de Dios.
El alma del hombre autoconsciente se halla en armonía con el alma de todas las cosas. Es parte integrante del alma universal y debido a esto puede llegar a percibir el propósito consciente de la deidad, colaborar inteligentemente con la voluntad de Dios y trabajar con el plan de la evolución. El espíritu en algún tiempo lejano lo pondrá en armonía con ese aspecto de Dios que es trascendente y así cada hijo de Dios hallará oportunamente su camino hacia ese centro de absorción y abstraído donde mora Dios, más allá de los confines del sistema solar. Si se siguen estas líneas, se acumularán pruebas de la existencia del alma. En la acumulación de testimonios y evidencias reside un fructífero campo de actividad. En el entrenamiento de un tipo más elevado de hombre, a fin de que emplee la fuerza y los poderes del alma, y en el control entrenado de su mecanismo, se observará que lo así producido es de un orden muy elevado y presentado en forma tan científica que se lo considera justificable y de tanta importancia como cualquier punto de vista presentado hoy por los eminentes científicos de los distintos campos de la investigación. El estudio del alma será, dentro de poco, una investigación tan legítima y respetable como lo de cualquier problema científico, así como lo es la investigación de la naturaleza del átomo. La investigación del alma y las leyes que la rigen ocupará dentro de poco tiempo la atención de las mejores mentalidades. La nueva psicología logrará oportunamente comprobar la realidad de su existencia. Paralelamente, la respuesta intuitiva e instintiva del género humano a promover el crecimiento del alma que emana del aspecto invisible de la vida, comprobará constante y triunfalmente la existencia de un ente espiritual en el hombre, ese ente omnisapiente, inmortal, divino y creado. Vean nada más estos conceptos tan puntuales que nos hacen acerca del alma. El alma expresa dos aspectos del alma, el alma animal y el alma divina, y ambos combinados y fusionados en el hombre constituyen el alma humana. Ese es ese conflicto que nosotros veíamos. Este hecho origina los principales problemas del hombre y estos dos factores lo envuelven en la larga lucha que conduce a la liberación del alma divina por la sublimación del alma animal. En estas palabras hay mucho para reflexionar. En el plano de la existencia del alma no hay separación ni existe mi alma y tu alma. Solo en los tres mundos de la ilusión y de Maya pensamos en términos de almas y cuerpos. Alegría y serenidad no son una condición emocional o astral, sino una reacción del alma. Fíjense, alegría y serenidad. Estas cualidades no son el resultado de la disciplina de la naturaleza emocional, sino la reacción natural y automática del alma y la recompensa por haber logrado un alineamiento definitivo. Estas dos cualidades del alma, serenidad y alegría, indican que el alma, el ego, el uno, que permanece solo, controla o domina la personalidad, las circunstancias y todas las condiciones ambientales de la vida en los tres mundos. El discípulo sabe o está aprendiendo que él no es esto o aquello, sino la vida misma. No es el cuerpo físico, su naturaleza emocional, ni en último análisis, frase muy esotérica, la mente o aquello mediante el cual él conoce. Está aprendiendo que eso también debe ser trascendido y superado por el amor inteligente, lo cual es posible después de desarrollar la mente y comienza a conocerse como alma. Posteriormente llega el terrible momento en el tiempo cuando, pendiente en el espacio, descubre que él no es el alma. Entonces, ¿qué es? Un punto de la divina voluntad dinámico enfocado en el alma, logrando la conciencia del ser por el empleo de la forma. Él es voluntad, el regidor del tiempo y con el tiempo el organizador del espacio. Entonces, el alma es una vestidura del espíritu, como la personalidad es una vestidura del alma. Cada uno debe de aprender a pensar que los demás son almas y no seres humanos limitados. Viva siempre por encima de su cuerpo físico. Ignore cómo se siente y trate de morar en lo posible, teniendo su conciencia vigílica fusionada y aunada con la del alma.
Aunque no lo sienta, sabe que está allí. Progresará hacia el centro de fusión en la medida en que una persona sea impresionada y controlada por el alma y luego se identifique con ella. A medida que se acreciente su amor por la humanidad y disminuya el interés en sí mismo, así progresará hacia ese centro de luz y amor donde los maestros residen como seres espirituales. Vean nada más, qué bellas palabras. Ustedes ven que al final de cada párrafo viene un número, 15 y luego 164. Indica que el 15 es el libro número 15 y la página 164. Como el tibetano, a través de Alice Bailey, tiene precisamente 24 libros, entonces por eso nosotros tenemos que remitirnos a este índice de libros. Vean cómo está correctamente estructurado y está correctamente correlacionado. Cada párrafo es un extracto de un libro. Por eso en este obra de reflexiones sobre esto viene la síntesis de todos los libros. Imagínense qué tarea tan titánica hubiera sido que nosotros hubiéramos leído los 24 libros para ver dónde había un concepto, un tópico que hablara del alma. Nos han ahorrado el trabajo. Entonces, lean este texto y en la página de Sabiduría Arcana, en la página de los 24 libros azules, ahí están en internet los 24 libros, pero yo les sugiero que busquen este libro, se llaman Reflexionen sobre esto, Karina, que es el recopilado de los libros de Alice Bailey y del maestro tibetano Dwal Khul. Entonces, este libro es un glosario esotérico, yo se lo sugiero, revísenlo, y en las siguientes sesiones vamos a profundizar en esas dos obras, el alma como cualidad de vida y el alma y sus mecanismos. ¿Por qué? Porque ya analizando estos textos nosotros llegamos a esa conclusión. Tenemos que expresar y manifestar nuestra alma. Pero primero tenemos que conocerla. ¿Qué es? ¿Por qué esa alma matiza de cualidades a todos los seres en diferentes reinos? Mis queridas hermanas y hermanos, agradeciendo como siempre su valiosa participación, vamos a cerrar nuestros trabajos con la gran invocación. Ustedes saben que esta gran invocación es precisamente un contacto, una armonización de estos tres cuerpos. Cuando nosotros invocamos la luz, estamos armonizando el cuerpo físico. Cuando invocamos el amor, estamos armonizando el cuerpo emocional. Y cuando invocamos ese poder, precisamente estamos armonizando que esa voluntad divina dirija estos tres vehículos de la personalidad. La luz, el amor y el poder se manifiestan en esos tres cuerpos, físico, emocional y mental. Entonces, vamos a abrir la gran invocación para que todos ustedes también la puedan hacer. Mis queridos hermanos, cuando digamos desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, vamos a llevar la luz a nuestra mente. Y después vamos a decir que la luz descienda a la tierra, la vamos a anclar esa luz en la tierra. Cuando digamos desde el punto de amor en el corazón de Dios, vamos a hacer descender desde ese corazón de Dios amor a los corazones de los hombres, a nuestro corazón. Y de ahí vamos a pedir que Cristo retorne a la tierra. Y después donde decimos, donde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, vamos a descender esa voluntad a nuestro chakra corona. El propósito que guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, manos en el corazón, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde selle el mal. Finalmente, para cerrar esta oración, este decreto, será la invocación, que la luz, manos al chakra de entrecejo, el amor, manos al corazón, y el poder, manos en la corona, en el chakra corona, restablezcan el plan en la tierra. Bueno, pues entonces vamos a iniciar, mis hermanos. Iniciamos.
Desde el punto de luz en la mente de Dios, Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres, que afluya luz a la mente de los hombres, que la luz descienda a la tierra. que la luz descienda a la tierra, Desde el punto de amor en el corazón de Dios, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que afluya amor a los y corazones, con los hombres. que Cristo retorne a la tierra. que Cristo retorna a la tierra, Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, Conocida. que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven, el propósito que los maestros conocen y sirven, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal, y selle la puerta donde se halla el mal, que la luz, que la luz el amor El amor y el poder y el poder restablezcan el plan en la tierra. establezcan el plan en la tierra. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos mis queridos hermanos por esta sesión. Nos vemos la próxima semana y que la luz, el amor y el poder sean con todos los seres. Que así sea. Que así sea. Nos vemos, mis hermanas y hermanos. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos, Omar. Muchos Gracias a saludos. todos, gracias. Besos a todos. Gracias. Gracias. Mi hermano Daniel Burgos de Nueva York, mi hermana Lidia de la Ciudad de México, mi hermano Alan Itzel de la Ciudad de México, Cristóbal Elías desde la Ciudad de Guadalajara y mi hermano Guillermo Reyes desde Veracruz y mi hermano Gabino Berumen y José Hernández desde el Centro de Estudios también. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes.